La pandemia ya arrasó con el 10% de los hoteles en el país. Desde la llegada del coronavirus cerraron al menos, escuche la cifra, 1.700 hoteles. 1.700 hoteles de distintas categorías en los principales puntos turísticos de la Argentina. Representan un 10% del total de los establecimientos del país, según la Asociación de Hoteles de Turismo, y anticipan que ante la llegada de las nuevas restricciones, esto podría ir en ascenso. Aldo Elías es el presidente de la Cámara Argentina de Turismo. Hemos hablado más de una oportunidad sobre la crisis del sector, ahora se suman preocupaciones. Aldo, ¿cómo le va? Lotufa Alberto lo saluda desde Radio 2. Buen día. ¿Cómo le va, Alberto, tanto tiempo? Complejo el panorama, ¿no? Muy complejo. Muy complejo, la verdad es que estamos en el peor de los mundos, con una situación que, a diferencia del año pasado, donde la actividad estuvo prohibida por 9 meses, hoy no hay más espalda, no hay más recursos propios para atender la problemática, y tampoco hay créditos bancarios, porque quienes ya tomaron crédito el año pasado no pueden tomarlo de vuelta, y quienes no pudieron tomarlo el año pasado, hoy no hay en este momento créditos disponibles, reales estamos hablando, y razonables, para poder atravesar este conflicto. Entonces, por eso digo, estamos en el peor de los mundos. Un proceso de vacunación que a todas luces viene demoradísimo en el país, y quedó absolutamente en claro que sin vacunas recuperar esta actividad va a ser prácticamente imposible. Estamos leyendo, ¿no?, en algunos lugares, por ejemplo, en Córdoba, el Sheraton de Córdoba, el Amerian y el Interplaza cerraron, desaparecieron. Río Cuarto cerró el Ópera, en San Francisco Libertador, en Río Tercero el Argentino, en Mendoza dejaron funcionar Río Diamante, Usú y Andesol, San Rafael lo mismo, en Salta, en San Carlos de Bariloche, el Plaza ya no opera más, en Mar del Plata 80 alojamientos, y todos mayoritariamente en la zona céntrica bajaron las persianas. Claro, estamos leyendo los lugares turísticos donde son los más afectados, ¿no? Porque si además hay que esperar el turismo 1 o 2 veces al año como para pensar en sacar el año con la pandemia, no hay nada, o sea, queda en cero, queda a cero la situación. Este es el tema. Llama la atención lo de Córdoba, lo de Córdoba capital, donde ahí vemos que además de ser una ciudad pujante como Rosario, el turismo jugaba un rol internacional. Que cierre de Sheraton no es un chiste. Es un emblema, más que claro. lo que puede significar es un emblema que bien podría graficar la situación de la actividad turística hoy en la Argentina. Esto no es un problema país tampoco, es bueno recalcarlo, porque este es un problema que está afectando la actividad turística en todo el mundo. El tema es que muchos de los países que nosotros miramos y admiramos por su política de turismo, o por su posición de turismo como política de Estado, por su importancia, por la importancia que se le da a esta actividad, en muchos de esos países han tenido un nivel de asistencia muy superior. Es cierto que la Argentina está en una situación económica complicada, pero también es cierto que hemos tenido la cuarentena más extensa del mundo, y los resultados sanitarios lamentablemente no han acompañado, porque haber tenido durante 9 meses cuarentena obligatoria y hoy superar los 62.000 fallecidos demuestra claramente que la solución no pasó por ahí. ¿Cuántos empleos se perdieron? ¿Hay un cálculo de estos 1.700 hoteles cerrados? Yo diría que no hay un cálculo específico de la hotelería. Sí hay un cálculo de toda la actividad turística. Se han perdido más de 250.000 puestos de trabajo. Claro, porque hay trabajos que son permanentes, pero otros que son temporales, ¿correcto? Hay trabajos que son permanentes, hay trabajos que son temporales. Cuando hablamos del 1.200.000 puestos de trabajo que genera la actividad turística, estamos hablando de empleo directo e indirecto. Cuando hablamos de más de 250.000 puestos de trabajo perdidos, también estamos hablando de aquellos puestos o aquella informalidad que también tiene la actividad turística, como tienen la mayoría de las actividades económicas del país. Entonces,
es muy importante que en este momento hablemos con datos claros y concretos y llamemos a las cosas por su nombre. El país que tiene el 40% de economía informal no puede exclusivamente mirar los datos de empleo perdidos que informa el Ministerio de Trabajo. O sea, todo muy bien, pero tenemos el 40% de economía informal y lo reconocemos, entonces reconozcamos los números que surgen de la caída de puestos de trabajo, sean formales o informales. Estoy viendo que Sheraton de Mar del Plata, perteneciente a la cadena Marriott, anunció el cierre temporal. Y claro. Anunció por 2 meses el cierre temporal hasta ver qué pasa con el invierno. Esperemos que se pueda abrir. Esperemos que no se pierda la temporada de invierno como se la perdió el año pasado. Y también esperemos, esto entre tanta conversación económica uno se pierde de decirlo, también esperemos que como sociedad seamos un poco más responsables. Somos muy poco serios con el tratamiento y el cumplimiento de lo que nos pide el Ministerio de Salud. Nos está pidiendo 2 metros de distancia, nos están pidiendo uso de barbijo, higiene de manos y ventilación de ambientes. No nos están pidiendo nada y no somos capaces de cumplir con eso. Por eso nunca salimos del 15º puesto de fallecidos a nivel mundial y nunca salimos del 12º puesto de los primeros 12 a nivel de casos críticos. Entonces, realmente también tenemos que hacer una mirada introspectiva y preguntarnos qué es lo que nos pasa como sociedad, que en el medio de una crisis sanitaria como esta todavía tenemos que mandar a la policía a desactivar fiestas clandestinas, como si se viviese en otra realidad o como si alguien estuviese inventando este problema sanitario gigante que tenemos hoy con las camas de terapia intensiva prácticamente al 100% de su ocupación. Sí, nadie puede negar lo que está manifestando, es increíble, nosotros lo marcamos permanentemente en nuestros programas hasta el cansancio, es más, hoy no hemos dicho nada, ayer tampoco, porque la verdad es hasta el cansancio siempre decir lo mismo, aparece la sociedad muy descreída, parece irresponsable o parece castigada también por distintos motivos, un estrés colectivo galopante, noticias que la verdad es muy difícil encontrar aquellas de las buenas, saturación informativa sobre los temas de la cosa pública y también un gobierno que a esta altura del campeonato debió tener no menos de la población, que la población, al menos la de riesgo, totalmente vacunada y la mitad de la población con las vacunas, ensayo, prueba y error sobre AstraZeneca, sobre la de Pfizer, sobre la vacuna rusa, el riesgo sería infinitamente inferior de existir vacunas la cantidad necesaria como en otros países, no hace falta cruzar el charco para darse cuenta que Uruguay y Chile, por ejemplo, lo han logrado. En fin, un cóctel, ¿no? Que hablan de ya no crisis, sino de decadencia, y esto es lo terrible, porque los países no se funden, es verdad, los países no desaparecen del mapa, es verdad, pero los países pueden estar años y años postrados por actitudes decadentes, ¿no? Y eso parece ser lo que nos inunda en estos días, decadencia en todos los órdenes, lamentablemente, Aldo. Es de esperar que esto se supere lo más rápido posible, está la vida de la gente en el medio, pero creo que hay una culpa, podemos decir compartida, algunos no la buscan la culpa, ahí no tienen la culpa porque lo único que hacen es laburar, levantarse a las 6 de la mañana y cumplir con todas las obligaciones y no entienden qué es lo que está pasando. Yo creo que hay un compromiso que tenemos que abordar todos de una vez en este país, que está basado en el diálogo, que está basado en el encuentro, o si se quiere en el reencuentro, dejar los personalismos de lado y pensar en la patria, ¿no? En la patria como se pensaba hace muchos años atrás. Bueno, lo terminé diciendo yo, pero claro, estamos muy cansados nosotros también, como comunicadores, estamos agotados, de esto, Aldo, estamos cansadísimos. No, también hacemos un esfuerzo muy grande. Hay que entender también que lamentablemente en esta vida todos los actos tienen consecuencias. Por eso cuando nos llenamos la boca hablando de los derechos, yo preferiría que hablemos de las obligaciones. También. Y que los derechos sean lo que traigan como consecuencia las obligaciones. Tuvimos la cuarentena más extensa del planeta
tuvimos los primeros 4 meses, no sé si lo recuerda, por lo menos entre 6 y 10 provincias que tenían 0 casos y llevaban 4 meses cerradas. Así es. Entonces, así es. hoy, cuando la economía no aguanta más un encierro, decimos que no somos solidarios y que no nos preocupamos por la salud y por las camas de terapia intensivas completas, y que no entendemos la gravedad de la situación. Lamentablemente, si no hubiésemos perdido el tiempo cerrando, afectando gravemente la economía del país, afectando gravemente la salud psíquica y la paciencia de la gente, esto no estaría ocurriendo. Si, como usted dice, se hubiese vacunado de acuerdo a lo que se dijo que se iba a hacer, tampoco estaría ocurriendo esto que nos está pasando. Por eso creo que es un buen momento como sociedad para tratar de dar otra vez más un algo que nos permita cuidarnos. Yo no creo en el encierro. Creo que hay que tener la libertad de salir con los 2 metros de distancia, con el barbijo puesto, con la higiene permanente de manos y con la ventilación en los ambientes en donde estemos. Ahí se acaba el contagio. Pero lamentablemente el encierro ya lo veo tarde, extemporáneo, que se lo malgastó todo el año pasado. Y sobreactuado también, y bastante sobreactuado. Sí, sí. Porque forma parte de la grieta, ese gran tema también, el tema a colocar dentro de la grieta. Para llevar, a ver, todos son responsables, de uno y de otro lado, está claro eso. Aldo, un abrazo, gracias. Abrazo, Alberto, gracias. Ahí está, Aldo Elías, el presidente de la Cámara Argentina de Turismo. Hay